Bienvenidos al podcast de Los Simpsons. Soy su anfitrión, Jay Sherman. Gracias. Hoy tenemos un invitado especial. Es famoso actor, director, escritor, Rainer Castle, también conocido como Buck-May. Bienvenido, Buck-May. Hola. Yeah, Hola, hasta ¿qué tal? con. Gracias por escuchar. Sí. Perfecto. Tal vez recuerden al señor McVeigh de nuestros podcasts anteriores que hemos tenido, como Nuestra vida como maestros Pokémon o Cómo ir al baño en el cine sin salir de la sala. Altamente recomendable para las películas de Marvel. El día de hoy hace una especie de segunda parte no oficial del episodio que estuvimos hablando un poco de arte, y ahora va a estar dirigido hacia las dos artes que habíamos comentado, que no las pusimos junto con las clásicas, respecto a la animación y el cine. ¿Y por qué no? Pues vamos a meter aquí otra cosa por ahí que se nos ocurre. ¿Estás de acuerdo, Gran McPain? Adelante. Excelente, excelente. Ahora bien, me gustaría comenzar con la parte de la animación. Creo que aquí vamos a poner entre animación y caricatura. Y no sé si le parezca adecuado, porque siempre me ha parecido, creo que es uno de los primeros acercamientos que todo, al menos en nuestras generaciones, hablando de los 80s, los 90s, tuvimos con algo artístico o con una primera pincelada del mundo. Siempre yo recuerdo que cuando uno veía las caricaturas y sobre todo, bueno, la gente fina y elegante que sabe desglosarlos y hablar de todas las millones de referencias, y más aún en Los Simpson, creo que es esa primera aproximación. Y pues Los Simpson no pueden quedarse atrás de parodiar y de utilizar ese recurso para muchas cosas. No sé qué opina, señor McWayne. Bueno, de entrada es bastante interesante. Como bien lo dices, desde la infancia en realidad las caricaturas son nuestro primer referente para el arte. Particularmente yo que estoy dentro del campo, conozco varios artistas que reconocen y trabajan con las influencias que tuvieron desde la infancia. O bien se apropian de Oh. personajes caricaturescos o han adaptado sus estilos tratando de emular cosas que vieron en la infancia. También uno se puede dar cuenta al ver las composiciones de otros artistas de qué tipo de productos consumían. Por ejemplo, tengo amigos que en las composiciones que trabajan se nota mucho cómo leían manga. Oh. Otros cuyas influencias fueron más bien las caricaturas. Entonces, trabajan un tipo de escenas muy, muy diferentes y sí, sí, lo interesante es eso, detectar cómo este material, si bien puede parecer superficial, en realidad define toda una forma de ver el mundo. Creo que algo curioso es cuando en una serie amada por muchos entran personajes nuevos. Tal vez Los Simpson es una de esas pocas series donde se ha vuelto tan natural de que casi cada episodio funciona como pretexto para meter a uno de los cientos de miles de personajes que ahora son. Y lo traigo a colación para hablar del primer episodio de la temporada 14, episodio 8, llamado Tommy, Daly y Pucci, en el cual, como su mismo nombre lo dice, estaban como quedándose atrás Tommy y Daly del gusto de los niños, y en un centro comercial hacer una de esas cosas de hacer como mostrarles a los niños mini cortos de Tommy Daly y decir, bueno, como qué quieren ustedes. ¿Les gustaría ver un Tommy Daly con problemas como los suyos, más adultos? Sí, sí, todos, bravo, bravo, bravo. O lo contrario, quisieran ver a Tommy Daly en situaciones completamente extrañas, locas, que no tienen ningún sentido. Sí, claro, bravo, bravo, bravo. Ok, entonces ustedes quieren un Tommy Daly realista, extraño, pero sin sentido alguno, lleno de locuras. Ah, me parece muy bien. Y se enoja mucho el director de la corporación y dije, niños tontos, no saben nada, digan qué tiene de estúpido, qué tiene de malo el estúpido programa. Y hacer Elisa, pues es que no tiene nada de malo, señor. Lo que pasa es que, pues, después de tantos años se volvió tedioso, nada más. Eso es todo, un nuevo personaje. Y ya es cuando meten a Pucci y lleva una serie de eventos desafortunados que curiosamente terminan con quitarlo. O sea, es algo muy curioso ese episodio, a mí me llama mucho, no sé ustedes, señor McVeigh, de cómo en general fue como algo contraintuitivo en Los Simpsons. Yo sí pensaba que iba a ser una adición permanente y no, únicamente creo que es de los pocos personajes que quizás muchos nada más salen una vez, pero se retoma en la cultura popular. Pero en ese episodio entró y incluso para los mismos Simpsons desapareció. ¿Qué le parece ese referente?
Bueno, aquí estás planteando un punto que me gustaría retomar más tarde, quizá cuando hablemos propiamente de los cómics, y es porque a mí no me gusta el Hombre Araña, pero, ¡Oh! Esas fuertes revelaciones. pero enfocándonos en lo inmediato del episodio, curiosamente a mí me gusta cómo hacen un juego de metalenguaje porque introducen para este episodio al personaje de Lolo. Ah, ok. Y sirve mucho, sí. Y ese para la propia familia Simpson, lo que Pucci es para Tommy y Daly, pero precisamente cómo juegan con este agotamiento que producen las series, pareciera ser que hablan de Tommy y Daly como hablan de los Simpson, y de hecho lo que dice la propia Lisa Simpson acabaría por definir lo que muchos dirían que está ocurriendo con los Simpson, y que tú trabajaste en uno de los primeros episodios de este podcast, ¿no? La evolución de los Simpson. Ujú. Y bueno, cuando yo escuché ese episodio, pues acabé de reconciliarme con el cambio que había ocurrido con los Simpsons. Pero es cierto que lo que me interesa de ese episodio es que hacen una crítica, o más bien una suerte de profecía, de un aviso a decir, podrás amar esta serie que hacemos de los Simpsons, pero eventualmente este tipo de cosas pueden ocurrir. Pero ya no recuerdo quién, pero hay alguien que se queja de lo que hacen con Tommy y Daly, me parece, y dice, soy leal a la serie, están en deuda conmigo. El tipo de las Esta historietas, posición ajá. del fan, Y le dice claro. Bart, te dan horas de entretenimiento gratis. Más bien tú les debes a ellos. No, no, ellos me deben, chingar a su madre. Me parece muy Sí, curioso yo, eso. yo creo que ese episodio es, sí, sí, exacto, para mí es un diálogo o un análisis de lo que los Simpsons mismos son como serie de televisión y lo que es el espectador, que finalmente pues es pues una relación. Ok, interesante, no puede existir uno sin el otro. Aunque tal vez ahí haya un matiz en que muchas de las series de televisión, incluidas Los Simpson, como podemos ver en mi sutil fondo, salen más allá de la pantalla para convertirse en un producto explotable y que la gente impresionable como yo disfruta toda la cultura que se crea a partir de ello. Y entonces creo que otro referente clásico es Star Wars, ¿no? Claro que hay gente que ha visto las películas, pero hay muchos niños que incluso te garantizo que juegan con las figuras y no han visto todas las películas. Así las películas te lo garantizo. Creo que eso pasa mucho con los Simpson también. Bueno, tocando lo de Star Wars, también hay gente que perfectamente puede ver las películas o decidir ampliarse hacia el universo expandido de los cómics, Ajá. de los productos. Con los Simpsons pasa algo muy interesante, que hay muchos capítulos en donde se reconocen como dibujos animados. Así que este episodio de Pucci me gusta cómo juega con las profundidades entre ser series de televisión, pero al mismo tiempo no desestimar su carácter ficticio, saber que si bien son una caricatura, también son personajes de la cultura a los cuales somos susceptibles. Somos Digo, tan dibujos es así animados. que eh, somos dibujos animados. Ese Bueno, episodio, somos dibujos animados, nada tiene también sentido. sí, el del hijo de Burns también. Ajá. Termina así, ¿no? Con la fiesta y pregunta a Marge, ¿de dónde sale la bebida? ¿Y de dónde? ¿Quién puso la música? Pero bueno, pues son dibujos animados. Y es como lo mismo de Milhouse, ¿no? Cuando se va a hospedar en la casa de su abuela, cuando Bart vende su alma y le Ajá. dice a esta escena icónica de, ¿recuerdas Ash? Volvió en forma de fichas. Y ahora los Simpsons están bien presentes en forma de meme. Incluso uno de ellos sale, yo he visto uno de Alf diciendo, ¿recuerdan a Milhouse? Volvió en forma de fichas. Parece demasiado curioso eso. Fíjate que continuando con eso, que otro de esos episodios que pueden hacer miga entrando al tema de los cómics propiamente, temporada 13, episodio 18. Estoy furioso, pero creo que la mayoría de nosotros lo conocemos como Papá Enojado. Y es el episodio en el cual, como siempre, por una serie de eventos afortunados, hace enojar Bart a Homero y decide empezar a hacer una tira cómica de él. Y de hecho, Homero es curioso porque otra vez nunca se da cuenta de que es él hasta mucho después, como en el episodio que platicamos del graffiti. Podría decirse que uno retoma al otro años Sí. después, pero me parece interesante cómo es la forma de explotar el medio.
de primero empezar con un pequeño cómic a después llevarlo a la animación. Y funciona como un pretexto para la crítica a cómo funcionan esas pequeñas empresas que estaban muy de moda a finales de los 2000 con las famosas burbujas de Internet. ¿Qué le parece? Usted que es del medio, señor Marvey. Bueno, en realidad es muy curioso porque esto, creo que la lectura más interesante de esas pequeñas industrias se da desde nuestra perspectiva, en la cual de hecho muchas personas están apostando por llevar una empresa desde Internet. Así que es curioso notar cómo lo que en el episodio de Papá Enojado parecía algo viable y poco viable y efímero, resulta que hoy en día, y pareciera ser que muy a futuro, a corto, mediano, largo plazo, va a ser lo que va a determinar en dónde se va a hacer el hacer de las cosas. Digo, tan es así que ahorita estamos grabando esto cuando antes hubiéramos quizá recurrido a un programa de radio. Sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Hacer esa relación, fundamental la relación entre espectador y sujeto, ¿no te parece? Sí, pero bueno, hay un ejemplo, yo tengo entendido que ya que estamos tocando un poco lo de los cómics, cuando Stan Lee crea Iron Man, lo hace con el objetivo de crear un héroe al que la gente odiara, que tuviera que detestar, reconocer que fue salvada por este genio empresario multimillonario. Pero resulta que hoy en día Iron Man es uno de los personajes más populares y más amados. A mí me gusta mucho. Ok. Entonces, creo que es interesante pensar qué cambió. Es cierto que se mantiene una relación entre espectador y este producto cultural, pero ¿qué ha pasado? Si bien todavía hay una relación, si bien todo se cifra en esa relación, ¿qué cambió? ¿El personaje sigue siendo el mismo, básicamente? ¿O superficialmente sigue siendo el mismo, pero entonces qué cambió? ¿Por qué si el personaje es el mismo en una época solía ser odiado y ahora resulta que es uno de los héroes más amados? Creo que funciona, es muy parecido a lo que platicábamos en podcast anteriores respecto a el cómo las personas modifican su visión del mundo y en ocasiones la serie lo modifican con ellos y hay veces en que la serie se modifica y el observador no y es donde pueden venir las críticas como en el caso de Los Simpson. Algo curioso en este episodio que estamos abordando es que a diferencia del que vamos a hablar a continuación, Bart nunca se vendió propiamente, nunca quitó, al menos de lo que puedo rescatar del episodio, la forma de hacer a papá enojado. No es que le dijera en ningún punto, lo tienes que hacer más gore, lo tienes que hacer más alegre, lo tienes que hacer más amable. Siempre lo hizo. Obviamente perdió dinero y todo Claro. eso, pero nunca abandonó su idea del personaje. Y creo que eso es algo que conjuga con lo de Iron Man. En el momento en el que Iron Man, si uno lee los cómics antiguos, siempre ha sido borracho, siempre ha sido mujeriego, siempre ha sido ese modelo, solo que ahora la gente por, supongo, el mundo políticamente correcto en el que vivimos, siempre es como aspiracional de él puede hacer todo lo que yo no en este mundo y aún así es súper rico, súper poderoso y nos salvo de Thanos. Creo que es una manera de que lo podamos visualizar. Y acabar lo veo igual. Bueno, curioso, sí, sí, Ajá. digo, curiosamente, en este episodio es que muchas de las cosas que han inspirado a Bart, o muchos de los episodios donde Bart se involucra con una actividad artística, tiene a Homero como modelo. Y creo que esta no es la diferencia. Pero me llama la atención, hasta ahora que lo mencionas, me pregunto si el hecho de que Bart no tuvo necesidad de modificar su personaje fue porque de hecho ya se estaba basando en alguien extremadamente caricaturesco o no sé, habrá que pensar qué tipo de personaje es Homero como para que hacer una caricatura de él sea suficiente, como para cumplir con, vaya, que no haya requerido ninguna especie de cambio su personaje. ¿Sabes? También entra en juego el universo de los Simpsons, ¿no? Como que el universo de los Simpsons son personas que tienen un sentido del humor muy crudo y aman mucho la violencia, desde Tommy Daly, cómo está desarrollado el personaje, que es como lo más normal de que todos los niños vean esa película, incluso los adultos, o en el episodio de Frank Grimes, de cómo murió electrocutado. Creo que ellos están muy acostumbrados a ese como no sé cómo podría definirlo, como rudeza de la vida, pero tomarlo con gracia. Si lo vemos como desde adentro. Si nosotros viviéramos en Springfield, yo creo que así es como veo que
que lo procesa, ¿no crees? Claro, claro. Sí, en Los Simpsons se cumple bastante bien un equilibrio, porque me parece que nunca han tenido una pretensión de ser algo hecho entre comillas realista, pero tampoco se han quedado con el absurdo de ser una caricatura. Creo que evidentemente cumple con caricaturizar la vida o mostrar sus absurdos. Y me encantan esos episodios en donde hablan de las caricaturas porque siempre sale en juego el hecho de que ellos mismos son caricaturas. Pero invita a pensar en qué hay de caricaturas con la propia vida. Claro. Y aquí me gustaría mucho ahora encontrar el contraste con el siguiente episodio, que es Esplendor de Springfield, temporada 29, episodio 2, en el cual es muy similar, algunos dirían que es una copia de Los Simpsons de sí mismos, pero ahora respecto a Lisa. Pero Lisa desarrolla una especie de historieta que es la niña triste y ella lo genera, pero dibuja horrible. Entonces Marge la ve como más triste de lo que está y dije, oye, yo lo puedo dibujar. De nuevo, retomando lo que ya platicamos de las habilidades que tiene Marge. Y es un súper éxito, pero es una dupla entre el escritor y el generador de ideas. Hasta llega un punto que una persona que evidentemente olvidé su nombre, pero seguramente tú sí conocerás, les fomenta a hacerlo una obra de teatro. Pero aquí llega algo que no se vio con Papá Enojado, que modifica tanto el producto que ya no era nada de lo que tenía que ver con eso. Y se siente Lisa mal de que más bien lo rescatable de su obra era su mera estética de su mamá más que su trama. Y se pone muy triste hasta el que Marge, bueno, siempre en su papel de mamá, desapegada de todo, pues se pone al lado de su hija y como que no le gusta todo lo que se hace. Pero, ¿cómo contrastaría, señor McVeigh, estos dos episodios? Bueno, ahí hay un par de cosas muy interesantes. En primer lugar, pues yo soy un entusiasta de los cómics, particularmente de superhéroes. Entonces, uno de mis dibujantes favoritos, Gabriel Hernández Walta, eh, decía en una entrevista que el papel del dibujante de cómic es bastante parecido al del director de cine. Y de hecho, los guiones de cine y de cómics son bastante similares. Entonces, Oh, este dibujante decía que un buen director puede tomar un guión que sea bastante aburrido, pero al decidir cómo plantear las tomas, hacer juegos con las paletas de color o deformar a los personajes, puede hacer de una trama sosa algo completamente interesante. O bien tener un buen guión y desgraciadamente echarlo a perder por no haber realizado un dibujo con una narrativa eficaz o lo bastante interesante. Entonces, eso es lo que a mí me pareció ver en este episodio, que por cierto me encantó. ¿Pero por qué? Porque en realidad cuando Lisa tiene éxito acaba por invisibilizar un poco el trabajo de Marge. Y creo que en realidad durante todo el episodio la gente se centra en Lisa como la autora de la obra, pero yo no estoy tan seguro de que el director de teatro haya modificado o cambiado el producto de Lisa. Es cierto que hacen un poco chistes acerca de la radicalidad ujú. de las puestas en escena que plantea, pero yo creo que él fue el único en todo el episodio que verdaderamente supo identificar en Mark Simpson este buen director, que es un dibujante, y que realmente el trabajo de March fue el que supo. Y claro, porque en arte hay mucho, había un debate, creo que ya no lo hay tanto, yo quiero creer que no lo hay tanto. Hay muchos artistas que tienen como objetivo plantear sus obras de arte sin necesidad de ensuciarse las manos. Y la idea de que como son quienes proponen la idea, no importa quién la ejecute. Ok. Pero creo que en el cómic, el cómic sí puede cuestionar un poco esa perspectiva, porque si bien uno puede tener bien planteada una obra de arte y quizá en el caso de artistas como Jeff Koons, esta obra pueda ser ejecutada por otras personas, en el cómic realmente es una dupla en muchos casos, o bueno, todo un equipo, está el entintador, está el colorista. Es, Así que, es algo curioso. Creo que eres la única persona que conozco que entendió esa obra. Entonces es interesante. Si se lo preguntaron, ¿la obra la obra de ese episodio tenía algún sentido? Sí, para personas como el señor Mapei lo tienen. Sí.
Las demás personas somos limitados para... Cuando dijo, oh, ¿y qué significará esa luz? Es solo un gato. No, salió un gato. Y ese gato significará la vida, lo que mencionabas en nuestro episodio anterior, no sobre buscar sobre simbolismos en las obras. Pero también creo que hay problema, y justo vamos a entrar a esa parte en la parte 2, brincando, nos falta uno por ahí, de cómo saber realmente, como lo que mencionas, una persona preparada como usted respecto a observar todos esos simbolismos y decir, oh, no, sí, lo que pasa es que el pendejo eres tú que no los entendió. Pero si el común denominador no los entendemos, hay un montón de películas muy buenas que yo conozco personas como que dicen, es que yo no le entendí y por eso no me gustó. Y tal vez eso tenga un match con algunos episodios también de Los Simpson, incluso con un poco del cine mexicano, respecto a por qué a las personas les gusta pues el recurso fácil, por llamarlo de alguna forma. No sé si estoy bajando. Qué piensa, señor McWayne? Bueno, este no es un pensamiento propio, pero me hace recordar, si no me equivoco, a Benjamin, a quien de hecho ya había citado la vez anterior, creo que era Benjamin, quien hablaba de la idea de lo familiar en la obra de arte y decía que muchas veces confundimos la familiaridad con el gusto, o bien que hacemos de la familiaridad un criterio para juzgar una obra de arte. ¿Por qué? Porque así ves cómo funcionan las referencias. Si una obra de arte, si una obra en general nos plantea algo que conocemos, nosotros nos sentimos apelados porque lo reconocemos y por lo Ok. tanto consideramos que es buena. Entonces creo que en el caso de lo que estás planteando es acerca de la familiaridad y en el hecho de que está este constante juego de referencias, particularmente en estos episodios de Los Simpsons que se dedican al arte. Pero yo Ujú. creo que, y bueno, para empezar, creo que así es como funcionan los memes de los Simpsons. Curiosamente, con los memes ocurre que son imágenes descontextualizadas, muchas veces no sabemos ni de dónde vinieron y se les atribuye un nuevo significado. Ya Ay, esta después hay grasa memes no que se hacen quita. referencias a otros memes. Exacto, pero en los episodios de Los Simpsons creo que es muy útil hablar de descontextualizar. Creo que lo que nos gusta es eso. Siempre apelan a un nuevo episodio. Y creo que ahora incluso se ven al revés. Creo que hay episodios que vemos cazando los memes, sabiendo que de ahí viene un meme. Justamente aquí creo que ocurre algo en el siguiente episodio que se llama Casada con la Mancha, temporada 25, episodio 10. Insisto, mi invitación en que les he dicho, vean los nuevos episodios, hay cosas maravillosas como este episodio. El tipo del cómic crea su propio cómic, Jeff Albertson, y es una idea muy interesante. Desconozco tú como experto en cómics, porque también es experto en cómics, amigos, amigas. Señor McVeigh, es todo un No, experto en toda experto no. esta área. Experto no, solo gran conocedor. Y es un superhéroe Tan que, aficionado. que toma sus poderes de los cómics. Imagínense nada más qué cosa tan bizarra. Yo lo leería eso, suena genial. O sea, y hay unas pequeñas tributos que hacen a Iron Man, a Batman, de que solo esta persona, creo que no recuerdo bien si es un intendente, pero toca el cómic y de repente hace todo lo que intenta poder hacer. Everyman se llama. Y de ahí Everyman, sí. una serie de eventos lo llevan después a conocer a una persona que también hace cómics. Y esta persona que hace cómics se llama Yumiko. Kumiko, Stranger a Kumiko, ¿no? Ajá, Kumiko, perdón. Y es curioso porque hay una especie de, oh no, te gusta el manga, pero yo soy comiquero. Y al final tienen unas muy bonitas referencias al estudio Ghibli. Hermosas referencias. Ahorita creo que quedará poco con lo que el señor Babay tenga que decir. Y creo que de nuevo, sí, no me vea feo, mezclé dos episodios en mi mente, pero es que eso me pasa muy seguido. Ya les dije, pueden tener un hijo así con déficit de Sí. atención. No me digan nada así porque mezclé el de Everyman con el de Kumiko. Sí, 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 pero está bien, está bien. No han visto esas temporadas, nadie lo verá. Hasta en los comentarios del poner, mezclaste dos episodios, ya lo sabía, solo a ver si me ponían atención. Pero ¿a poco no quedó chido? ¿A poco no quedó chido como la idea en mi cerebro de que tal vez es uno después de otro?
Por favor, señor Mamey. Sáqueme del hoyo. Bueno, a mí lo que más me gustó fue lo que dijiste. Creo que se entremezclan, digo, después de todo son personajes que se están casando, así que tal vez venga muy al caso esta confusión de episodios. Gracias, gracias, gracias. Pero a mí me gustan mucho los cómics que conocen su género. Y no quisiera parecer recalcitrante, pero de hecho me parece que Kumiko está escribiendo o leyendo sus propios mangas. Y bueno, en realidad lo está leyendo en el sentido occidental, como se lee un cómic. Digo, un manga tendría que leerse pues al revés, de izquierda a derecha. Digo, solo como curiosidad. Ujú. Eh, pero bueno, como decía, a mí lo que me gusta mucho son los cómics que conocen bien su medio. Por ejemplo, hace tiempo se publicó una serie de mangas dedicados a Wolverine, que como sabemos, pues es un personaje que tiene, tiene entrenamiento ninja. Pero lo que me gustó es que eso es algo que generalmente se asume del personaje, no se ha revisado con profundidad. Y este manga sirvió para hablar un poco del tiempo de la vida de Wolverine en Japón. En Japón. Así que si era un personaje de cómic, creo que lo más adecuado era retratar su estancia en Japón a través de un manga. Y de hecho fue dibujado con estilo de manga. Y vaya, verdaderamente hicieron un manga para hablar de ese tipo de aventuras. Así que en realidad yo creo que es fantástico cuando se conjugan este tipo de lenguajes, porque bien se pudo haber hecho el dibujo occidental de Wolverine en Japón, pero bueno, pues ese reconocimiento de que es un personaje perteneciente a los cómics, pues vaya, verdaderamente exigía y es interesante que se haya hecho así. También hay una serie de dibujos animados, reconozco que yo no la vi completa, Ujú. llegué a ver fragmentos en comerciales, pero creo que había una serie llamada Kappa Mikey. Según tengo entendido, era de un personaje, un actor gringo que se va a Japón para ayudarles a la gente de allá. Entra como un personaje, como si fuera Lolo, como si fuera Pucci, a una serie Ujú. que está decayendo. Entonces llaman a un héroe extranjero para que rescate el show, pero resulta que Kappa Mike está dibujado como los personajes de Cartoon Network, con esta línea gruesa de fondo, Ok. sus colores planos, y el resto de los personajes son japoneses. Entonces, creo que ocurre lo mismo con este episodio. Todas las referencias que hacen eh, sobre Japón, sobre estas películas de animación, pues creo que era realmente exigido y un acierto por parte de los escritores de Los Simpson cuando reconocen una vez más, bueno, estamos trabajando con dibujos animados, con de algún modo, vaya, creando movimiento a partir de secuencias estáticas, a partir de una sucesión de dibujos, bueno, pues creo que todo eso daba pie a hacer ese enlace entre los cómics y la animación japonesa. Y si se lo preguntan, amigos y amigas, ¿cómo le hacen para meter el recurso del estudio Ghibli? Lo que pasa es que, bueno, y ahora sí, enfocándonos en el episodio que tenía que ser, antes que el Sí, sí, Alzheimer sí. lo evitara, el papá de ella no está de acuerdo con su matrimonio. Entonces Homero se lo lleva a beber y a tomar y dice, ah, sí, son nuestros hijos. Y beben una especie de sake con una cobra adentro y durante su viaje místico astral ven todos estos. Entonces imagínense nada más, si les gusta Los Simpson y si les gusta el estudio Ghibli, es el episodio perfecto porque hay una secuencia de animación en la cual mezclan Mi vecino Totoro, El viaje de Shihiro, entre otras muchas más películas con personajes de Los Simpson. Así que póngale pausa, váyanlo a verlo y regresen, pero terminos de ver, por favor. Ok, ok. Lo que más me llamó de ese episodio, y esto es algo muy curioso en Los Simpson, porque durante todo, más de una década, creo que ya 2 o 3, no sé cuánto tiempo, Tres, ajá. pero Lisa siempre ha tenido 8 años. Lleva 3 décadas con 10 años. Y sin embargo, sí ocurren cosas, por ejemplo, me llama mucho la atención este contraste entre un tiempo eterno, un bar que perpetuamente va a tener 10 años, y al mismo tiempo que hagan cosas que sí son cambios duraderos. Por ejemplo, la muerte de Maud Flanders.
Y en este caso yo pensé que, digo, no es la primera vez que el hombre de las historietas se casa, pero curiosamente este matrimonio sí fue duradero. Después de este episodio lo vimos es a la otro y fecha. resulta Ujú. que sí, que sigue casado con esta mujer. Entonces para mí fue algo notorio, Y también fue fue una notorio grata descubrir sorpresa que él de es que de hecho sigue químico. casado. Y creo que hizo el maestro decir, está bien, señor, realmente soy químico, ingeniero químico, pero solo porque me gustan las historietas, pero dejaré y me dedicaré a una profesión de verdad. Dijo, no, 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 justo por eso te amo, porque no eres amargado, porque tú sí expresas tus sentimientos. Me hace muy, muy, muy extraño esa parte del episodio. Sí, creo que es su estética en particular, me parece impresionante esa parte del episodio. Y pues ya con el otro, ya que vamos a hacer, si ya metí el otro, el de Everyman, también creo que es una forma de cómo la gente bueno, las empresas se apropian de la obra del cómic para llevarla al cine, como lo hemos visto en la última década con Marvel, como lo ha intentado sin afán de ofender a DC, intentado porque pues todos sabemos qué ha pasado con DC. y, y al final es muy bonito eso también, altamente recomendable ese episodio, porque sale siempre habrá un Everyman para todos. Y sale Homero parado encima de un monte y dice, tengo frío. Me dio mucha risa el pobre Homero parado. Pero sí, recomiendo mucho, mucho ver ese episodio. Muy, muy, muy buen episodio también. ¿Algo más que agregar a esta parte, Reiner? A mí me, a mí me recuerda también al episodio de Milhouse cuando interpreta al chico radioactivo o al asistente del hombre radioactivo, Ajá, Chico Fisión. porque también está Chico Fisión, claro, porque, bueno, pues finalmente, por un lado puede reflejar esto que hace la industria cinematográfica de explotar a la gente y se ve muy bien con Milhouse. Y creo que ahí cuela muy bien con lo que decíamos en el episodio pasado acerca de que quizá ellos podrían considerar que Milhouse tenía talentos para ello, Sí, claro. pero no tenía la vocación. Entonces se vio presa de eso. Creo que en el caso tanto de Milhouse como de Homero, si bien es una crítica a lo que hace la industria con personajes que amamos, a que toman decisiones muchas veces guiadas por el dinero, bueno, y se entiende. Pero bueno, ya que mencionas, quizá dicen que uno de los aciertos de Marvel pues ha sido que escucha a sus fans y que es más apegada a los cómics que de los que derivan que los mismos intentos de DC. Creo que Pero hay bueno, algo. si bien está todo Ajá. esto involucrado, ajá, Sí, sí, ok, termina la idea. bueno, decías, de acuerdo. Si bien está todo esto involucrado, lo que me gusta pensar, tanto en el caso de Homero tratando de interpretar a Ivory Man como a Milhouse tratando de interpretar a Chico Fisión, eh, por un lado la insuficiencia de la humanidad de asemejarse a sus héroes, pero al mismo tiempo cómo pueden pervivir en la cultura y sea del modo que sea, crear una suerte de pautas o modelos que nos permiten vivir. Si bien siempre se va a afirmar nuestra humanidad en este intento por asemejarnos a los héroes, pues está este anhelo que quizá lo que sea lo que los hace vigentes. Para clarificar con una anécdota, hace poco más de un año leí acerca de un chico que sobrevivió a un ataque de picadura de abejas y ya se lo Ok. atribuye a que usó una técnica de Vegeta. Entonces, Dragon Ball salvando la vida de la gente. creo que es exactamente. Entonces, pues creo que por lo menos los héroes, estos personajes culturales, siempre se juega un contraste entre nuestra humanidad como un aspecto, pues como un intento. Creo que la humanidad se afirma en esa insuficiencia de llegar a ser completamente heroicos o nuestra capacidad de ser heroicos, pero el reto está en después saber estar a la altura de nuestros mejores actos. Y digo, pasa con Homero, que si bien al principio se desempeñó muy bien en el papel, acaba engordando y lo echan de la película. Spoiler, otra vez. Spoiler. Ahí creo que también, ahorita que estás comentando eso, creo que eso no pasa tanto en Los Simpson. Bueno, ahorita me sorprendió antes de empezar a grabar el episodio de que también has tenido la oportunidad
de leer y conocer cómics de Los Simpson. Y sí, amigos y amigas, hay cientos de cómics de Los Simpson. Modestia aparte, tengo todos los que se han publicado en español. Algún día es una idea lejana, secreta para nuestro canal, cuando se nos acaben las ideas y no hagamos nada, empezar a narrar esos cómics. ¿Les gustaría que habláramos de cada uno de los cómics de Los Simpson? Por ahí, algún día lejano será. Y justamente hay un pequeño guiño, porque en un episodio de Los Simpsons llamado Detrás de la Risa, dicen al final del episodio, se trata básicamente de que los Simpsons son falsos, de que son el pueblo de Springfield existe y de hecho Homero lo filmaron y es como una especie de reality show, todas las ideas de los Simpsons. Y al final dicen, hay unos cómics que Homero escribe, salen todos los domingos. Y en efecto, es una de las portadas de los cómics que hacen como esa referencia. Tal vez con todo lo que mencionaba McVeigh, no se ha sentido eso en Los Simpson, pero como persona que los ha leído igual casi por 30 años, tanto los cómics y visto la serie, no sé si es amor ciego, pero cuadran muy bien. Independientemente, claro, que son escritores diferentes, guionistas diferentes, pero si hacemos este ejercicio un día que el señor McVeigh también tenga oportunidad de leer un par de cómics de Los Simpson y abordar el tema, notarán que es muy, muy conjugante los dos mundos. Y creo que al mundo le falta leer cómics de Los Simpson. Diría Ned Flanders, no necesitaríamos el cielo si leyéramos cómics de Los Simpson, pues ya estaríamos en él. Otra de las frases para enmarcar. Ahora bien, pasando un poco del tema de los cómics, vamos a hacer un pequeño salto a las películas. Hablando de, si lo han visto, es como una cierta conjugación entre los dos temas. Siempre la idea que se va hacia la película, pero yo tengo una duda para el señor McVeigh y su experiencia en tantas películas que ha actuado. ¿Ha habido ocasiones en que ha ocurrido lo contrario? Que una película haya servido como pie para crear algún cómic que te venga así en mente? Pues muchas. Mira, en primer lugar pasa. Al ignorante. Así un chingo. Estoy, Ok, no, estoy pensando en voz alta. por favor, por favor. Es que no estaba preparado para esta pregunta, pero, por ejemplo, ocurre con algunos mangas y creo que ya vieron que me gusta bastante también Dragon Ball. Por ejemplo, el proyecto de Dragon Ball Super comenzó ya directamente como anime y después se hizo manga, aunque no es la primera Oh, vez que ocurre. Y como películas, yo recuerdo haber leído en mi juventud Alien contra Depredador contra Terminator, pero no sé si es un producto derivado de las películas o si la película derivó de ahí. Aunque evidentemente me parece que los cómics pues derivan de esto que originalmente comenzó como una película. Así que ese sería el ejemplo que yo ofrecería como muy inmediato a lo que pasa. ok, Y ok. bueno, Star Wars, por supuesto, lo acabamos de decir, el universo expandido Oh, deriva de las sí, películas. cierto. Claro, sí. Ok, ok. La respuesta estaba unos minutos atrás en la conversación. Es cierto, es cierto. Justo bueno, ¿por qué fue esa pregunta incómoda? Debido a que en esta parte hay varios personajes de Los Simpson que se les hizo un episodio referente a su visión como cineastas. El primero se llama La jugada desesperada de Homero y Ned, temporada 16, episodio 8, y se dan cuenta de que Flanders tiene un gran talento para desarrollar películas cristianas. En algún episodio que ya es la segunda vez que los prometo de religión, que la toquemos, pero vamos a llamarle una religión judío-cristiana para no encasillarla aún. Estamos, para no decir qué religión son los Simpson aún. Y curiosamente su detractor nuevamente, como ya lo hemos dicho en otros episodios, que es un aire conservador, es Marge, de que todas las películas de Ned son muy apegadas a la Biblia y son muy sangrientas, son muy gore, y dice Marge, oye, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿No lo puedes suavizar? Marge, ¿has leído la Biblia? Eso es así, está llena de matanza, sangre y prostitución. Y es tanto el éxito de que por una serie igual de eventos terminan como encargados él y Homero de hacer el show del medio tiempo para un partido importante que hace migas con que es el Supertazón, el Super Bowl.
pero a nadie le gusta. Al final es como un intento burdo y lo quedó muy bien y fue un poco más suavizado, pero todos lo abuchearon y nadie le gustó. Y eso me hizo pensar mucho con lo que está comentando McVeigh, de cómo la gente puede amar mucho un producto, pero cuando deja de ser lo que se espera, lo abandona. La gente que no le gusta los Simpsons nuevos. Como que eso puede llegar a pasar en ocasiones. ¿Qué opinas, Rafael? Bueno, hasta ahora que estás planteando este caso de esta forma, me haces pensar si realmente lo que amaban eran las películas o el hecho de que fueran tan sangrientas, porque creo que cuando hacen el show para el Supertazón, en realidad el único momento fuerte es el de la inundación y se alcanza a ver cómo se ahogan las personas que están interpretando a los personajes. Pero en realidad el show es bastante tibio en comparación a lo que eran las películas, así que quizá el público ni siquiera estaba apreciando la perspectiva artística de Ned, y si es que la había. Digo, muy probablemente Ned estaba, y de hecho era lo que estaba haciendo. Creo que en ningún momento hubo una pretensión artística por parte de Ned. Lo que él trataba de hacer era usar un vehículo artístico para evangelizar. Uh, ok, ok. Tal vez por qué piensas que lo hizo tan sangriento, siendo como sabemos que es Ned Flanders. ¿Por qué usó este recurso del gore en su obra? Bueno, ahí hay muchas perspectivas. Creo que incluso también conviene pensar en por qué lo hizo así y también por qué pegó tanto. Y es que creo que una respuesta muy fácil o muy simplona sería creer que hay algo en él que no le permite darle salida en su vida cotidiana, a no ser como sea en su perspectiva artística. Quizá siendo un hombre tan reprimido, ahí era donde hallaba una suerte de salida a ese. Curiosamente, lo que me hace pensar es precisamente que del lado violento es en donde la Biblia se acerca más a la perspectiva humana, en esta vulnerabilidad, en este dolor que platicábamos de disfruta tu dolor, pues en realidad ahí hay una verdadera afirmación del sentido de la tierra. Además, recordemos Todo, que Neddy está loco, ¿no? Desde siempre, en el episodio de Huracán Neddy, siempre vemos que es una persona muy, muy frustrada y tensa que va a explotar en el primer momento. Incluso en algunos episodios, si recuerdas, El cierto. Cabo de Miedosos, cuando tenía Bar la idea de que Bob Patiño le iba a matar, está Ned con un guante de Freddy Krueger y está haciendo un ángel, ¿no? Y aún así tiene como esos matices, como cierta rudos, tiene que encontrar esos escapes para explotar. Y pues nada mejor como su episodio cuando fue a Las Vegas, ¿no? A tomar una copa de vino, de vino, de vino. Pero Sí, 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 es cierto. pero creo que tienes toda la razón, nunca había puesto a pensar así, o sea, tal vez es una de esas pocas escapas que tenía para sacar su verdadera personalidad, que inclusive no sé si al final, cuando hizo su gran obra, estuvo satisfecho porque como, viéndolo como tú lo dices, cumplió, o sea, llevó el mensaje de la palabra de su Dios a una gran cantidad de personas, pero a nadie le interesó. Y tal vez la duda es, bueno, ¿y si lo hubiera hecho como a mí me hubiera gustado? ¿Hubiera tenido el mismo efecto? Y yo apuesto a que sí. Por eso nunca vamos a editar ese programa. Ahí hay una última cosa que me recuerda. Uno de mis filósofos favoritos, Baruch Spinoza, decía que el trabajo del profeta realmente era interpretar en imágenes lo que era, bueno, hacer perceptible cierto aspecto, vaya, hacer perceptible o a través de la percepción lograr la comunicación con lo divino. Que bueno, él mismo dice que parados en el paradigma del cristianismo, pues evidentemente todos los fenómenos que escapaban a la comprensión de aquel tiempo eran atribuidos a Dios. Pero ¿a qué me refiero? A que, bueno, el papel del profeta pues siempre ha sido hacer de Dios una imagen. Y en ese sentido, pues es muy curioso cómo lo que hace Ned Flanders es quizá de algún modo tomar un papel de profeta porque hace
creo que le habla a la gente con el lenguaje que entiende, el de la violencia, pero pues también Oh, invita a pensar en qué tipo de imágenes necesitaría un profeta hoy en día, pues muy probablemente sea el de las películas, ¿no? Quizá es un modo de imagen que es más adecuado a nuestra sensibilidad o sería contemporánea. youtuber seguramente, no lo dudaría. Sí, Gran forma para de... ese episodio debió ser cineasta, creo que ahora, ahora sí sería youtuber. Continuando con esta misma línea, tenemos otros dos episodios. Ahora sí los tengo y no me confundiré por quinta vez. Bueno, tal vez sí. Pero es una dupla interesante, pero se llama Una estrella estrellada, donde salí yo, el señor Sherman, Jay Sherman, que es en la temporada 6, episodio 18, donde hay un concurso en Springfield para que todo el mundo saque ese lado artístico de nuevo y cree películas. Y crea una serie de películas, pero me sorprende a mí que siempre ha sido Springfield un pueblo muy unido. O sea, independientemente siempre tienen sus juntas. No sé si es un pueblo, debe ser un pueblo relativamente pequeño, aunque tenga una central nuclear, pero es lo que nos enseñó Dark, vean Dark también, es que esos pueblos que están al lado de una gran empresa sí son como muy aislados. Y bueno, hay como dos escuelas, hay un par de centros comerciales, no es tan grande la ciudad. Y entonces Moe hace su película, Bart hace su película, hay cortos animados también ahí, y una de las mayores como momentos es en las finales. Y hay tres películas que corren para ganar el premio a la mejor película. Una de ellas es Juan Topo pegándose con un balón en la ingle. Otra es una película que creó el señor Burns con todo el dinero del mundo y con la ayuda del señor Spielberg, parodia obviamente el señor Steven Spielberg. Y una que hizo Barney, no sé, mi ignorancia en películas de arte, pero que se siente una obra con mucha pasión y el clásico que todos hemos conocido, No lloren por mí, yo ya estoy muerto. Y hay escenas clásicas en ese episodio que Homero está viendo y dice, wow, es que la película de Barney tiene corazón, pero la bola en la ingle es la bola en la ingle. Oh, por Dios, no volveré a tomar una cerveza. Cerveza, cerveza, debe 10. Me gustó y también, ahora sí, voy a robar tus palabras. He aprendido, aunque no lo creas desde nuestro podcast anterior, intentando unir la historia primaria con la historia secundaria, esa rivalidad que tiene Homero conmigo. En el momento en que erupto más fuerte que él, tengo como más conocimiento y canto la canción de Oscar Mayer. I need an Oscar Mayer winner, that's what I would like to be. Me encantó esa parte y ni siquiera le entendí en su momento de qué era Oscar Mayer. Años después, de verdad, me enteré que era Oscar Mayer por un carrito Hot Wheels que tenía la forma de salchicha. Y dije, no mames, los Oscar Mayer son salchichas. 2000 años más tarde. Pero me encanta esa como, creo que fue como la rivalidad que hay entre Sherman y Homero. Creo que la pude ver entre el corto de Barney y el corto de Burns. Oh, gracias, gracias. En donde quiera que esté, profesor Lombardo, agradezco sus lecciones. ¿Qué piensas, Mabel? ¿Qué piensas, Mabel? Por favor, como gran experto en el tema. Creo que, creo que en primer lugar en sentido de crítica o de chiste, pero la película de Barney cumple con el cliché que se dice que una película de arte tiene que ser en blanco y negro, ¿no? Entonces, Un día habrá un episodio especial en blanco y pero negro. sí, muy, muy probablemente. Eh, pues nada, digo, también creo que en primer lugar, pues lo que hace el señor Burns y creo que los Simpson en general, parece ser que cada vez que se aproximan a las películas sirve para criticar un poco cómo funciona la industria hollywoodense y en general la industria de la animación o del entretenimiento televisivo, cinematográfico, todo lo que se proyecte por pantalla. Y creo que no es para menos. Digo, haciendo un paréntesis, otro de los productos de Matt Groening, Futurama, muchas veces eh, hizo un par de críticas durante el programa a las decisiones de los ejecutivos cuando iban a cancelar el programa. O sea, Futurama en realidad sí fue sí tira varios golpes fuertes a los ejecutivos que deciden cancelar el programa una y otra vez. Mucha gente se Y va a bueno, enojar pues por lo que voy a decir, pero envejeció muy mal, Futurama, envejeció muy mal. Las cosas deberían sí. decirse como son, lo siento. Y a ti que me estás escuchando, ya sabes quién eres. Sí, Futurama envejeció mal, aunque te molestes.
Bueno, terminando de grabar, yo quiero saber ese chisme. Ok, ok. Lo trataremos con el podcast de Boya Horseman. Chiste cultísimo para dos personas que nos están escuchando. Ok, ok. ¿Qué opinas? Quiero, como siempre, ¿qué opinas de las películas finalistas? ¿Qué me puedes decir de ellas? Bueno, la bola en la ingle creo que tiene una... Mi humor es de dos pesos. Yo votaría por ella. Sí, sí, yo voté por ella, ya habría votado por ella. Es que curiosamente tiene un reflejo, entre comillas, profesional. O sea, hacia el final del episodio se ve que el señor Burns ya está participando en otro festival de cine, Los parece que de a de Óscares. veras o importante, Ajá. si no es, sí. Y resulta que hay y resulta que hay otra bola en la ingle ahí compitiendo. Entonces, si bien pudiéramos haber pensado en Springfield, claro, que la bola en la inglés solo se pudo haber hecho en este pequeño pueblito, que es un video casero, qué tipo de sensibilidad está trabajando, pues realmente vemos que la película que ya está en los Oscars es la misma situación, solo tiene más producción y desgraciadamente pasa eso con muchas adaptaciones de buenas historias hoy en día, es lo que nos ofrece Hollywood. Es el mismo tipo de sensibilidad barata en algunos casos, y lo digo sin ser un completo experto en cine, pero al menos creo que cualquier consumidor se da cuenta de que muchas veces eso es lo que pasa. La única diferencia o el único criterio para poder decir que es una gran película es toda la producción que hay detrás, pero el núcleo seguía siendo lo mismo, un hombre golpeado en la ingle. Ok, ok. Así La de que Burns. sí. La de Burns, además de que sirve de referencias para varias películas, Sí, sí, sí. Inclusive una creo que referencia para también el está primer hablando, podcast. bueno, el caso es que ahí la crítica pues evidentemente está creo que en la falacia de los premios, no que necesariamente recibir un premio esté mal, a mí me encantaría recibir alguno, sino que está en el hecho de pensar o ser críticos, o bueno, de nuevo, pensar cuáles son los criterios que están definiendo qué es una buena película, qué es un buen producto. En este caso, pensando que no sé, si una canción o una película gana un premio de popularidad necesariamente es buena y bien, si qué tipo de personas están concediendo ese premio, qué tipo de jurado. También hay que ser críticos con el jurado que hay detrás. En el caso del señor Burns, pues finalmente era su dinero y era su capacidad de sobornar a los jueces la que eventualmente, si él hubiera ganado, o sea, el premio habría dicho que su película era buena, cuando en realidad Sí. habríamos sabido que no era así. Ok, ok. ¿Merecía ganar Barney? Entonces es la pregunta. Por eliminación sí, y porque era una buena película, pues yo creo que sí. La verdad es que me gustó Pochajontas. incluso con producto de Los Simpsons. Cierto, 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 sí. Como producto de Los Simpsons también. Digo, esta escena de que se mete al grupo de Scouts de Lisa, bastante divertida. Pero en realidad a mí me recuerda, de nuevo, sin ser un conocedor muy especializado del cine, pero creo que fue Quentin Tarantino quien dijo que lo único que necesitas para hacer una gran película es ser un verdadero amante del cine. No sé, Oh. no creo que Barney sea, no creo que Barney sea un amante del cine, o tal vez lo es, pero pues su alcoholismo siempre está permeando su persona. A mi Pero el conocer, caso es eso. únicamente él más bien es un experto en baile, porque dijo que estudió 4 años de danza y 3 de tap. Entonces, eso puede ser ahí un referente. Una vez le estaba entrevistando a Ken Broadman en la línea de desempleos y ahí lo mencionó. Pero sí, tal vez su gusto secreto de él son las películas. Y también saca frases muy interesantes, como cuando le decía algunas reflexiones que en el mismo alcohol se difuminan, pero creo que sí. Creo que un día va a haber un episodio especial de Barney. Lo voy a apuntar en la máquina de escribir invisible. Gracias, Mapain. Pero es interesante. No me había puesto a ver la complejidad. Y algo peculiar.
haciendo miga con estas... Bueno, sí. Ajá, perdón. No, no, nada, bueno, es que es eso, o sea, realmente Barney ni tenía la gran producción y pareciera ser que no podíamos esperar nada de él, pero La hizo de corazón. yo platiqué, la hizo de corazón, exactamente, así que muy probablemente eso fue lo que garantizaba, que caía había algo verdaderamente artístico dentro de todo eso. Ok, ok, ok. Y fíjate, aquí creo que bueno, una de las veces que también como se me hizo muy extraño el final de que te gusta mucho de esa del hombre radioactivo, cuando al final quebró la productora y se fueron a Hollywood y llegaron, no se preocupen, sé que están quebrados, tomen lo que necesiten de nuestras boutiques y vuelvan adelante. Gracias a Dios por Hollywood, donde la gente se da la mano. No, no soy ningún experto en arte, Chris, pero en la vida eso pasa, por supuesto, claro que no. Ni te conoces si fracasas en la vida y no te vuelven a hablar una película en 40 años. Pero se me hizo muy curioso, no sé si lo hicieron a manera de chusco o justamente con esa intención de lamer traseros, así se me hizo como muy curioso. Y lo retoman justamente en el próximo episodio que lo haremos, que es de la temporada 6 episodio 10, perdón, el episodio, temporada 19 episodio 18 también, y se llama El Festival de Sundance. Y en este caso, la que hace la película es Lisa, un pequeño proyecto escolar, filma unos videos caseros con su familia y es la famosa productora Charsky. No me sale así como ese, pero Charsky, del señor del Skinner Sí. con el superintendente Chalmers. Pero ahí también me parece que es una crítica, está McVeigh, por favor, pero como muy burlona porque como que dicen, ah, no, estos, los festivales, no, no sé, a mí me da la impresión, a mí no me dieron ganas de ir a un festival con lo que vi ahí. Respecto al otro, es como que sí me dan ganas de ir al otro festival de los Simpsons. Si me dices, ¿quieres ir al festival de Sundance de Elisa o al festival de las películas de Springfield? Creo que yo preferiría al de las películas de Springfield. No sé, Mafain, ¿qué piensas? Claro, de nuevo otra vez como la falacia involucrada en los criterios, porque hoy en día hay una perspectiva muy oportuna, muy acertada acerca de la imposibilidad de separar al autor de su obra. ¿Por qué? Porque cómo funciona en la vida real, cómo funciona adecuadamente, pues habla acerca de cómo antes se le condonaban los crímenes a muchas personas, particularmente de género, por, o sea, o eran ignorados en aras de, es que hizo una gran obra. Y creo que lo platicamos un poco en los Ujú. episodios anteriores también, Sí, de que con el psicópata, una alumno de persona, March. exactamente, o sea, realmente una persona nefasta, aún así es capaz de entregar una muy buena obra de arte y eso no la redime de quién es realmente. Y bueno, aquí pasa lo contrario, aquí más bien justo como parecía ser que escogen un poco la película de Lisa, no tanto por lo que es ella, y de hecho antes se desmaya el jurado, ni siquiera la ha visto, pero saben que la hizo una niña de 18 años de un pueblito que nadie conoce. Y eso es suficiente para decir, oye, esta película tiene que estar aquí, tiene que entrar. Ok, ok, 8 no 18. Ahí también me gustó cuando querían hacer como más, filmarle más a su productora, que les dieron como una fiesta de chili muy raro y salen como con un montón de mujeres desnudas y dice, esto es imposible, sí, la verdad están inconscientes en la nieve. Me dio mucha risa esa parte, cuando sale el trineo ahí. Y lo curioso fue al final, cuando sale Nelson, esa película sí me gustó, la de Nelson porque entramos otra vez en el dilema eterno a los amantes también de la película de Roma. Un policía que sale actuando de policía es actuación. En este caso, él salía narrando su vida otra vez, Nelson, de una persona pobre, con problemas de pobre, de cómo su mamá se iba con otras personas, que era prostituta, toda la vida se ha dado por hecho eso, aparte de que sea tableera, dos empleos totalmente diferentes, pero ella es los dos. Y dice, me gusta ver el mar porque ahí mis lágrimas parecen más pequeñas. Dices, sus frases mamalonas, pero me gustó un poco más su película que la de Lisa. Creo que le ganó justamente si fuera una competencia justa, pero te dan a entender que todo eso está arreglado. ¿Qué opinas, Mafuen? Bueno, ahí
Es que de nuevo entra la onda de cómo la obra y la vida están completamente, o bueno, no completamente, pero sí están de algún modo involucrados. Y Ujú. creo que dentro de toda la crítica que dedican en el episodio hacia otra vez la industria del cine o los criterios para determinar qué película es mejor o cuál merece ser acreedora a un premio, creo que de fondo lo que estaba pasando era, sí, está todo eso, siempre lo ha habido, siempre lo habrá, pero eso no quiere decir que ni la película de Nelson ni la película de Lisa no sean verdaderamente obras de arte. Así que creo que es bastante optimista, bastante entusiasta pensar que si bien está todas estas productoras, si bien está el hecho de que se escogen películas por quién es el director o cuál es su entorno, bueno, independientemente de todo eso, sí es posible hablar de que podemos encontrar obras de arte ahí. Si es el caso de Nelson, pues era una, digo, yo también creo que era una muy buena película. Y es eso, o sea, a mí me gusta ese matiz de fondo. Creo que dentro de toda la crítica, lo que vertebra el episodio, pues era eso, y que finalmente, pues también, independientemente de cuáles eran las condiciones de Nelson o de Lisa, pues está este optimismo, esta esperanza, este decir, pues en realidad es, cualquiera podría llegar a ser una obra de arte, o bien todos tus sufrimientos, todo eso podría llegar a ser sublimado o darle sentido si consigues pues llevarlo a alguna obra. Ya las circunstancias de la industria pues no podrán opacar eso. Ahí yo te tengo una pregunta. Me gustaría saber tu sentir más que A tu ver. pensar. Me gusta esa frase, tu sentir más que tu pensar. Siempre a veces Lisa es una persona muy cínica y es más inteligente de lo que ella misma lo acepta. ¿En verdad crees, cuál piensas, bueno, otra vez, perdón, cuál crees que fue la razón para hacer esa película? Ya dijimos que Flanders quería un mensaje, independientemente al gore que utilizara. Barney quizás solamente le gustaba. Burns quería decir yo lo gané porque quiero ser popular. En este caso, ¿por qué crees que Lisa hacía la película que hizo? Una película muy grosera con su familia. Independientemente, aun cuando lo Sí. hablamos, cuando hizo su canción de cuando estaba triste, era una canción con pasión, con sentimiento, con cierto resentimiento. ¿Acá crees que se repite ese resentimiento con su familia? Es una pregunta muy astuta. Y en realidad, sí, es cierto, eso también hay que reconocerlo. Y yo creo que por eso es que te gusta más la película de Nelson que la de Lisa. Porque en la de Nelson no reconocemos la malicia con la que Lisa decide filmar a su familia. O sea, en primer lugar, ella sabe que ellos son material cinematográfico, en el sentido de que están sufriendo, en el sentido de que pareciera ser una familia disfuncional. Y, y nada, o sea, tengo una muy querida amiga, quizás hable de ella en el episodio anterior, no lo sé, pero le gusta hablar del derecho al olvido. Y entonces dice que en un mundo donde hay internet y donde estamos tan involucrados con las pantallas, lo que hacemos va a perdurar, aunque en su momento nos parezca que no tiene visibilidad, no sabes si lo que estás haciendo se volverá viral o si lo que hoy escribiste en internet no volverá contra ti 10 años después, cuando hayas hecho algo y te lo regresan en forma de, oye, hace 10 años en Twitter publicaste este pensamiento que hoy te perjudica. Y ella habla de eso, de, bueno, pues no la única, esta corriente de pensamiento la conocí a través de ella más bien, pero precisamente eso, en un mundo que ahora parece ser que incluso tu acto más insignificante va a perdurar involuntariamente, tendríamos que tener el derecho a ser olvidados, a que nuestra imagen se borre después de cierto tiempo. Y es un poco lo que pasa con los Simpsons. Se ven en la pantalla y su intimidad está expuesta y fue expuesta sin su consentimiento, pero Lisa Ujú. pareciera ser que en su pretensión de estar haciendo arte tiene derecho a pasar por encima de las vidas de su familia. Entonces, creo que yo creo que todo eso todo el capítulo es una cuestión súper crítica, pero cuando llegamos a Nelson, pues hay una pequeña chispita de, ok, incluso podrán estarte usando, como era Ujú. la productora de Chalkskin, pero bueno, pues Charsky. en el fondo de todo eso, sí puede anidar algo artístico, sin duda.
Así Pero, que sí, creo que había mucha malicia en lo que hizo Luis. wow, creo que ese pensamiento da para mucho porque me parecería algo completamente contradictorio a la idea per se de la fama que se maneja, sobre todo la que maneja en algunos casos del señor Burns o los profesores Skinner y el superintendente, Super Nintendo Chalmers, respecto a a perdurar. Es curioso cómo la búsqueda para perdurar de algunas personas que se pueden considerar artístico resalta justo con lo que estás diciendo de ese derecho a olvidar. Parecería que en el punto de, ahora sí, tal vez digo una falacia como siempre me mencionas, pero parece hasta anti-artístico el querer olvidar, el derecho a olvidar, porque justamente el arte perdura, el arte se ve, el arte se habla, el arte evoluciona, y si se olvidara, ¿dejaría de ser arte? Ah, ahí solamente me recuerdas algo que creo que pasó incluso con el episodio de Burns, de cuando lo pintan desnudo, y con Homero, cuando Marx le hace una escultura monumental de palillos y después nadie sabe quién es en el futuro. Esto lo dejo como una invitación a que la gente investigue un poco más en la siguiente anécdota, por no decir que no recuerdo al autor del cuadro. Trucazo. Pero, Lo usaré en mis seminarios. Podría pero, decirles el autor del artículo, sí, pero no. Deben leerlo, investiguenlo. no, así es. Así que la parte que a mí me toca contar solo como invitación, yo recuerdo bien, yo sé a cabalidad los detalles, pero no quiero spoilear. Pues nada, o sea, hay una anécdota muy famosa de un hombre muy acaudalado que se mandó a hacer un retrato para que todo el mundo supiera quién había sido. Pero resulta que ese retrato pasa a la historia como retrato de un desconocido, porque se conserva la imagen, pero nadie supo. Así que ese cuadro ejemplifica muy bien el contraste igual entre la productora y las películas que vimos y quizá incluso entre Burns y sus intentos por perdurar en el festival. Es esta Wow. relación entre el dinero que hace posible el arte, pero no garantiza este intento de perdurar. Fíjate que aquí creo que sin querer lo hiciste. Un episodio que el señor Reynolds Bocastle me dijo que le gustaría abordar en nuestra charla del día de hoy. De temporada 2 episodio uno el perro de Bart reprueba. Y ahí hay un pequeño matiz que es con una Mm. mini historia secundaria, bueno, el perro de Bart es muy grosero, destruye unos zapatos que les aseguro que un día los van a hacer, si es que no ya los han hecho, que se llaman los famosos asesinos, que como siempre Homero se los vio a Flanders, los quiere, y el perrito pues los agarró, los destruyó. Los que tengan perritos entenderán que no dejes un zapato afuera, que no quieras que destruyan. Pero, pero eso no es importante por ahora. A Lisa le dieron paperas y una actividad que como que le enseña a Marge, dado que pues, no pueden salir, no pueden hacer muchas cosas, una conjugación con el COVID, le enseña a bordar. Y ellos tenían una especie de colcha, yo le llamo colcha, el señor McVeigh tiene un nombre súper, súper fino para referirse a esa actividad, yo le llamo hacer una colcha, de hecho la aprendí apenas hasta que él la mencionó, pero es curioso cómo cada miembro por 6 generaciones, imagínense nada más, 6 generaciones arruinadas cuando el perrito lo destruye. Pero me da mucha curiosidad por qué te llamó la atención, Mabel, este, esta, esta colcha. Pues son dos cosas. En primer lugar, este edredón o este patchwork ¡Oh, que hacen. eso! Dilo por favor otra eh, vez, en voz alta. Pues no sé, es que creo que es patchwork o patchwork, algo así. Pero bueno, o sea, yo lo traía a pie porque tratando de hallar episodios de Los Simpsons donde el asunto estuviera bien enfocado en lo artístico, me pareció que este era necesario recuperarlo. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay bastantes artistas que ya han trabajado con esta técnica, con el trabajo que hacen March y Lisa, pero también se está popularizando bastante la idea de artistas que hacen bordado, que cosen.
Pues tan solo en México hay bastantes artistas que se dedican a ello. Hay una persona llamada Fando Parra, me parece, Andrea Suter, y bueno, ¿pero a qué me refiero? Hacen bordado y es interesante porque yo lo que veo en el hilo es que en realidad es un movimiento repetido. O sea, es estar enhebrando y enhebrando, pero creo que una manera de capturar el movimiento, si bien la había sido a través de, por ejemplo, la imagen de movimiento, como ya hemos visto en la animación y en el cine, de algún modo la tenemos también en el bordado o en el hilo. ¿Por qué? Pues porque pues esta fibra, este filamento largo, pues si finalmente, si va adquiriendo forma es porque es de algún modo ir entrelazando movimiento tras movimiento. Y yo creo que es una manera muy interesante de percatarnos de esta repetición, esta sucesión, pero vamos a aterrizarlo al episodio. O sea, como bien lo dices, hay 6 generaciones ahí que se pierden por lo que hace el perro, pero creo que es algo que pasa mucho con la historia del arte. O sea, hay un libro de Arthur Danto que habla del final del arte, la muerte del arte, y él dice que pues finalmente el arte acaba, el arte muere, porque llegamos a un momento en el que el arte ya no puede innovar, ya no hay constante innovación, y entonces pues lo que él ve le llama agónica Repeticiones. repetición, que hoy en día sí, agónica repetición. Cualquiera puede ser ahora cubista y en la tarde ya es un realista y que ya no hay como una corriente. Por ejemplo, en la época de Picasso estaba Ujú. todo el cubismo y que después y bueno, pero lo que yo veo muy interesante es que después de que deshacen el edredón, Lisa lo recupera, o sea, asume esa historia previa otra vez como el movimiento de la repetición y toda la historia, Lisa la asume para dar lugar a un nuevo edredón que se inaugura ahí asumiendo toda la historia previa. Y lo traigo a cuento porque a mí me parece que eso es lo que está pasando en la historia del arte. O sea, no es que el arte esté muerto porque ya no tenga historia, al contrario, yo creo que más bien hay muchos ejemplos hoy en día de cómo es que el arte usa la historia como material artístico. O sea, yo creo que más que agónicas repeticiones, es un arte que se está narrando a sí mismo su historia, haciendo una propia revisión. O sea, Danto decía que el arte se había hecho autoconsciente, pues yo creo que si el arte es autoconsciente, pues está haciendo memoria. Y bueno, pues para decirlo en términos sencillos, creo que es un poco lo que pasa con lo de Lisa. O sea, está esta Gracias, historia. gracias. Es lo que tú decías, o sea, lo que hablábamos acerca de la posibilidad de perdurar en el arte. Creo que algo muy bello de Los Simpson es que nos muestran como muy artístico las cosas más inmediatamente genuinas, no las grandes producciones, no las personas necesariamente incluso más estudiadas, sino los momentos de mayor sinceridad en Los Simpsons son los que más les han permitido dar lugar a lo más artístico en ellos. Muchas veces incluso pareciera ser que hasta sin percatarse. Lo mismo pasó con la escultura de Homero, o sea, fue un momento de furia, pero ahí estaba. Y lo mismo te digo, pues yo veo en el edredón, yo lo vi como una pieza que si bien puede ser que se queda en algo familiar, pues primero nos da pie a hablar de algo bien contemporáneo, bien vigente ahorita en el arte, que es el hilo, es el bordado, es la costura, pero también hablar de cómo funciona la historia en el arte, que quizá más genuinamente, más que la idea de hacer perdurar a un personaje, pues simplemente es asumir la historia, toda la historia del arte o bien la historia personal, la historia de la familia y hacerla perceptible en Y, un objeto. y algo curioso es que, si me lo pongo a pensar fríamente, no fue una gran pérdida, porque observa, son 6 generaciones, quiero suponer que estaba contando a Lisa, dado que ella ya estaba haciendo su bordado. Así que Lisa estaba viva, March está viva, su abuela está viva, y hasta episodios después en Parque Frenesí, la tía abuela Doris muere. Entonces, quiero suponer que estaba viva durante la No, filmación es del cierto. episodio. ¿O ese fue antes?
Parque Frenesí fue antes. Ahí tengo esa duda, si fue antes o después de este episodio. Entonces habría 4 generaciones que seguían vivas. Pues se perdieron 2 generaciones, hombre, sí, ya se podían. Y luego después, en esos del día del Ujú. futuro pasado, a los hijos de la hija de Lisa podría haber hecho otra. Entonces, sí, solo se perdió una generación en el proceso del pobre perrito. Y todavía hasta quedó el pedazo, o sea, Pues no podría, sé, todo. podría repararse, pero queda de tarea eso. No recuerdo si fue después o antes que pero si fue después, mi teoría tiene total sentido. Y ya para ir Pues terminando, es curioso cómo lo ves. sí, 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 Digo, porque tú eres el biólogo. Entonces, si tú dices que 6 generaciones no es que la gran pérdida, pues yo he de creerte. bueno, pues, ¿qué son? Por ejemplo, siempre nos decía un profesor, el gran doctor, maestro querido, Lascano, el doctor Lascano, grandes clases. Creo Ah, que sí, sí, todo, sí. si alguien es mexicano y alguien es biólogo, el 2% de los humanos que hayan y lean les gusta ver de ciencia, es una persona muy reconocida. Y una vez dijo algo, miren, ¿saben que el tiempo que llevamos los humanos aquí es tan corto? Imagínense nada más. Recuerdan una persona llamada Darwin, que hizo un libro del origen de las especies por ahí. Bueno, ese Darwin tuvo un estudiante, que no recuerdo su nombre. Y después él tuvo a un estudiante llamado Oparin, que hizo el famoso libro de la vida de Oparin. Después, Oparin fue mi Mm. maestro de él, de Lascano. Y ahora yo soy su maestro. Entonces, ustedes de Darwin solo están separados por 3 generaciones. No ha pasado mucho tiempo. Y dices, ¡ay! Me hizo sentir poderoso. Como esa teoría tonta de que todas las personas del mundo se conocen por al menos 6 personas, que siempre, Ah, que seis, si haces como sí. lazos, dices, tú conoces a la reina de Inglaterra, conoces a alguien, conoce a alguien que conoce al emperador de China, al emperador de Japón, perdón. Ya no tiene, Revolución Meiji, lo olvidé, 700 años. Mao Zedong debe estar revolcándose en su tumba. Nos tumbarán el video por decir esto, ya lo veremos. Aunque aún tengo esa curiosidad. ¿Cuándo será el primer video que nos quiten? O- Cuando subamos el primero lo sabremos. Oye, pero ahí dices esto, que te hace sentir poderoso saber que solo estás separado por 3 generaciones de Darwin. O sea, realmente esto que hace Lisa y que te hace el arte de enhebrar o vincular momentos históricos ahora, es decir, pues eso, o sea, pues muy probablemente a Lisa lo que le daba una idea de que estaba bien próxima a su pasado, que no le era tan remoto ni tan ajeno, pues bien probablemente pudo haber sido ese objeto artístico. Y bueno, a mí lo que me gusta de que el perro lo haya deshecho y Lisa lo haya asumido, pues es eso, o sea, esta perspectiva. Creo que ahorita yo estoy en un momento de mi vida en el que me es bien preciso sentir que estoy cercano a mis antepasados Ok. y en el tuyo es como, oye, pues no se perdieron tanto. Pero es eso, o sea, a eso me refiero, con que el arte hace de la historia un recurso artístico o puede hacer de la historia su propio material para darle esos significados o vincular momentos. Y creo que es lo que pasaba con Lisa, lo que bien pudo haber parecido remoto o perdido, pues ella es capaz de recuperarlo en una obra de arte o en una pieza artística. Ok, ok, ok. Y ya para terminar, creo que nos quedan por ahí también 2 episodios que hacen el pequeño guiño a caricaturas como tal. Uno de ellos se llama El Intermedio, temporada 4, episodio 19. Y lo quiero tratar al mismo tiempo de uno de la temporada 7, episodio 18. Se llama El día que murió la violencia. Y es muy parecido porque parece que uno se filmó en la misma semana que el otro, dado que, de nuevo, Tommy y Daly parece que no estaban muy, muy bien parados económicamente y sobre todo hubo una especie de fraude. Hubo una especie de fraude porque pues el plagio. La persona, Roger Mayer, hijo del que aparentemente dibujó a Tommy Daly, pues robó la idea a una persona que luego nos enteramos, Chester J. Landry, que era un vagabundo, y lo demandó por $800 millones, aunque eso bajó en la apelación seguramente, y se inicia todo un intento para recuperar el personaje hasta que demanda al gobierno de Estados Unidos porque su figurita de los carteros pues era de él. Y me parece interesante esa forma de apropiación. Creo que ahorita está muy en boga y muy en tema de muchas personas la famosísima apropiación
cultural. Para muchos es algo vomitivo, para otros es algo natural y no sé cómo lo podrías percibir, McBain. Y lo quise juntar con el otro porque en el otro también hay una especie de apropiación. Bardi Lisa participa en un concurso para mandar un episodio, por decirlo un concurso, porque realmente fue su iniciativa propia, al señor Roger Mayer, y firman con el abuelo, con el nombre del abuelo. Y de hecho ahí nos enteramos que él se llama Abraham Simpson. Sí. Y entonces ahí es una apropiación de nuevo que hace tanto por el nombre del abuelo, el abuelo con ellos, al final pues ve lo que estaban poniendo su nombre y pues no le gustó mucho que digamos. Pero me parece que son episodios que conjugan esto de la apropiación desde dos perspectivas. Desde una perspectiva que la apropiación permitió crear un producto genial, como lo fue Tommy y Daly, o un producto diferente que muchas veces se aleja tanto de sus creadores que pues es criticado, pero la gente lo ama. Inclusive hacen guiños con los Picapiedra y eso, con dinosaurios en algún momento, en otros episodios. Pero, ¿cómo tienes esa visión, McWayne, de esa apropiación en esos episodios? Pues no sé por dónde empezar. O sea, tengo dos imágenes que me dan pie a lo que a lo que existe. Bueno, en primera, Picasso decía que un buen artista sabe robar. Es que antes de comenzar a hablarlo, mientras te lo estabas exponiendo, tenía bien clara la cita y ahorita no sé por qué se me borró. Pero hablaba mucho de esto de que pues eso, o sea, un buen artista es Ya un buen volverá. ladrón, pero hablaba sí, la otra cosa es que lo que pasa con el episodio en donde ponen el nombre del abuelo Simpson es un plagio al estilo griego. O sea, los griegos no plagiaban las obras, Ujú. sino que los griegos escribían obras y para que se difundieran, se las atribuían por ejemplo, Platón. Entonces, en ese sentido, o sea, era muy curioso porque ahora lo que hacemos es plagiarnos las obras para atribuir, bueno, lo que se hace es plagiarse las obras para atribuirlas al propio nombre. Y en ese caso era al revés, o sea, era de algún modo, quizá no era la lectura adecuada, pero quizá desde un presentismo era muy bonito porque en realidad lo que te interesaba era difundir tu obra y como tal, pues no era tanto tu nombre el que te interesaba otra vez que perdurara, sino pues cómo me aseguro de que mi obra perdida, pues voy a decir que la hizo tal autor que ya es súper conocido. Uh. Pero bueno, eh, creo que ese tipo de cosas siempre están. La diferencia entre plagio y apropiación, para decirlo en términos sencillos, muy probablemente sería que en una apropiación todavía es perceptible la referencia, Ok. mientras que en el plagio está la pretensión de que la otra obra no existe y de que es una idea completamente original. Pero aquí es Entonces, curioso pues porque parecería un robo más que un plagio, porque dijo justamente Roger Mayer, padre, hacía dibujitos insípidos y yo metí el concepto de la violencia en los dibujos animados. Entonces él no se apropia lo que, sí, en tus palabras de apropiación, o ni siquiera fue un tributo, literalmente lo robó, ¿no? Lo podríamos decir. sí, sí, exactamente. Creo que ahí estaría, todo se juega en los criterios. Y ahí está el criterio. Y creo que esa tensión se recupera en el episodio que ya analizamos, Ujú. entre que muchas veces en un producto de animación o de cómics está involucrado la persona, tanto la que ha pensado la idea como la que la hace perceptible, la que le da una suerte de imagen. Y en ese sentido, pues también lo que le hacía falta a Roger Mays, a que era al revés, a que era un dibujante al que le hacía falta una buena idea o un buen modelo, pues cuál era el de la violencia. Pero bueno, en último término, lo que podríamos pensar es, pues no se nos debe de escapar que somos espectadores en un mundo tremendamente violento que estamos viendo un programa de televisión. Así que quizás lo que podría ser perceptible, procesable la violencia, pues es verla a través de personajes que no son tan susceptibles al dolor o que sabemos que un episodio después van a estar bien. Creo que de algún modo es eso. O sea,
en nuestro mundo, por decirlo de alguna manera, hay, hay una tensión porque el dolor que tú sientes no es el dolor que yo siento. Así que hay una suerte de ¿Cierto? dimensión para que yo pueda comprender tu dolor a cabalidad, entre comillas, pues yo tengo que haber pasado por el mismo dolor. Pero creo que ahí la empatía se juega en una experiencia común. Pero en Los Simpson está, bueno, más que en Los Simpson, en los episodios animados, creo que de algún modo hay, pues sabemos que un personaje de cómics si se muere resucita, que si un personaje de una serie de televisión se basa como en una suerte de statu quo. Por ejemplo, no creo que lleguemos a ver la muerte de Homero Simpson No lo y que los sé. personajes después sigan. ¿Quién sabe si Frank Azaria se muriera? ¿Qué pasaría? Esa es una regla no escrita para ellos. Recuerda que si te mueres en la vida real, te mueres en la serie. Entonces, ha habido muy pocas Pero, excepciones en las que eso ocurre. Te puedes pelear, te puedes enojar, como el problema cuando fue la huelga de guionistas, pero en general siguen vivos. Y bueno, a suerte de que una persona tiene como 1000 voces, ¿verdad? Y evidentemente si muriera esa persona de las 1000 voces, dudo que contrataran a otra que volviera a hacer todas esas voces en realidad práctica. Pero me parece algo como interesante de qué pasaría si esa persona falleciera. No lo sé, eso claro, sí, no sé. yo, Buena, yo, yo creo que ahí sí terminarían los Simpsons. Quizá ahí ¿crees? sí. Podría ser. Yo veo para lo que son los Simpson, este, yo creo que se atreverían más a terminar con la serie que a hacer que esta siguiera sin, por ejemplo, Homero Simpson. Yo creo que la muerte de cualquiera de ellos implicaría final. Ok, o tal vez ese sería, creo que como todo lo que decíamos en el episodio de la adaptación, de la evolución de los Simpson, sería algo, tal vez el momento de crear otra serie, que quizás ya no serían los Simpson, muy estilo el Mandalorian respecto a Star Wars, de que hay personas que se acercaron a esa serie sin conocer nada de las otras películas y son gran fan de la serie. Creo que pasa algo muy parecido a eso en los Simpsons. Si un día llega a prescindir un personaje principal, o sacar una pequeña vertiente. Claro, mucha gente le dirá que es por dinero, ¿no? Como en Rick, The Walking Dead, sacar 3 películas de un personaje principal quitado, arrancado de la serie, pero tal vez ese podría ser un recurso que quizás algún día vemos y a lo mejor daría pie ahora sí a otro tipo de historias que pues ni siquiera me las puedo imaginar, porque incluso en las historias del futuro sigue la familia nuclear. Pero yo Ajá, no creo, porque tengo dos ejemplos. O sea, en Padre de Familia, ajá. en algún momento se muere Brian el perro y no gustó al público y lo tuvieron que revivir. En una Según ya temporada. está la historia oficial. No sé si, ajá, no sé si estaba planeado que reviviera, porque bueno, pues producir toda una temporada, o sea, es algo tremendamente laborioso, como Ujú. para que sea un cambio tan inmediato, tan fácil de hacer, pues debe requerir un tremendo esfuerzo. Pero la otra, tal como dice, ya se murió Edna Krabappel, ¿no? Ujú. Entonces, Ya creo no que la si los Simpson fueran regresaron. capaces de seguir, no Ujú. la regresaron y no ha habido episodios de Bart en la escuela desde entonces o en su salón de No. clase hasta donde me parece. Y hubo un Entonces, episodio, yo pero creo era que una nueva si, profesora. sí hubo una No, nueva. no dan mayor explicación, pero que es su nueva profesora y es una persona también de hecho, como muy artística. Y se enamora el profesor Skinner de ella. Ajá, pero no dura para más. Y en otro Pero, episodio vuelven a poner a una ajá, soldado, también una soldado, y Bart se enamora de ella porque es como súper ruda para enseñar. Pero están jugando con ese recurso, pero ninguna acaba de dentro. encajar en cómo poderla poner. Ajá. Es que yo creo que ahí era el momento adecuado para que Bart finalmente pasara a quinto año y Lisa a tercero, pero no lo hicieron. Por Mm, eso te mm. digo que yo no creo que la muerte de un personaje principal les permita, no sé, darle continuidad a la serie después de hoy. Para mí, yo creo que inevitablemente llevará al hecho de que ya no exista la serie. Quizás mueran antes que eso ocurra, pero al menos tenemos un par de temporadas confirmadas todavía. Y obviamente con la gallina de los huevos de oro que serán para Disney, nah, imagínate nada más. Mi bolsillo y mis paredes no van a alcanzar para tanta porquería que pienso comprar. Oye, yo,
Ya sabía que iba a haber un spin-off de Krusty, por cierto. Hace mucho se tenía planeado un spin-off de Krusty el payaso. De hecho, la primera persona que quería hacer un spin-off era de Troy McClure. Querían hacer una especie Ah, sí. de entrevistas con él. Así, algo parecido a lo que estamos haciendo aquí entrevistando a usted, pero con él. Y murió. Y también ya no. Si te das cuenta, también desde que murió el actor que interpretaba su voz, ya no salen los clásicos inicios como los de este podcast. Por eso es algo curioso, no lo sé. Ojalá no lo veamos en mucho tiempo, no le deseo ningún mal a esas personas, pero se adaptan. Creo que todos nos tenemos que adaptar. Y si es que los Simpsons siguen siendo redituables económicamente para el mundo en el que vivimos, será interesante ver qué ocurrirá cuando eso suceda. Pero es que hay otra vez, no sé si todas las adaptaciones sean posibles, porque por eso ya no se hizo en el spin-off de Krusty, porque estaban pensando en hacerlo live action. Ujú. Entonces, lo que yo tengo entendido, y creo que quizá tú lo sabes muy seguramente, es que originalmente Krusty iba a vivir en una cabaña en un lago, iba a estar sostenida por unos postes muy altos y unos castores iban a estar oyéndolos constantemente. Y la discusión era si harían los castores reales o animados, con CGI o algo así. Ujú. Pero finalmente, como no se ponían de acuerdo, pues dijeron, oye, es que si esto fuera de caricatura, no tendríamos por qué estar teniendo esta discusión. Y ya, fue por los castores que ya no se hizo el espino. Así que Leyendas, ¿eh? yo, Pero yo yo no sabía más creo que era que, por la compra, que fue por la compra que ya esos proyectos se deshicieron. Era más una iniciativa Fox y jefe pues, Disney dijo, no, tengo que hacer otras 30 películas de Iron Man con Tom Cruise. bueno, sigamos porque... Sí, no, parece que es todo. Eran nuestros últimos dos episodios. Perfecto. Sí, sabíamos divagar mucho. Muy bien. Para cerrar, creo que de esta parte, haciendo el complemento, ahorita le cedo la palabra al señor McVeigh, creo que los Pero, Simpson, perdón, bueno, sí, sí, no, sí, no perdón, sé. perdón. Faltó, Es que creo que nos faltó uno de la fotografía, ¿no? Oh, sí, Homero se va de juerga, temporada uno Hoy ya episodio, no. episodio 10. Ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya. Si ya nos oyeron hora y media, hora 40, no les molestará. Y si le pusieron pausa hace media hora, le pondrán play otra vez, mayor problema. Siempre la gente se ha quejado últimamente de los episodios largos, pero digo, póngale pausa. Pero si es que se acaba la trama, tú ponle pausa, hombre. Si no, vuelve a oír, pues está aquí, está inmortal, hombre. También va a estar en YouTube algún día, entonces tú dale, entretente, vuélvelo a poner, como si hubieran entendido todo lo que dijo el profesor Lombardo en aquel episodio o el señor Babagni en este, por Dios santo. Ese episodio más bien es una mini parte que da pie a la historia principal. Lo hemos tomado un poco en otros episodios, pero no el asunto de la foto. Y aquí obviamente la intención es esa pasión que Bart desarrolla por la foto, sobre todo lo que pasa en la escuela, como en una era sin computadora, sin internet tan difundido como ahora, es una profecía de algo viral. ¿Cómo se volvió viral la foto? ¿Está bien tomada, señor McBain? ¿Qué cree que ocurrió con esa foto? ¿Por qué desató todos esos problemas? Una foto de un niño. Sí, ahí lo que se me hace interesante, otra vez creo que era un poco de lo que hablaba en el episodio anterior, que el arte no se define por su medio, sino por lo que hace y que así pues podemos hacer cosas que consideramos artísticas y darles otro uso. Por ejemplo, Net haciendo películas para evangelizar. No necesariamente eran artes, o si lo eran, pues es algo implicado o implícito, finalmente su intención era otra. Y aquí pasa lo mismo, o sea, en este y en otro episodio dedicado a la foto, la del directorio de Springfield, Oh, y sí. donde la historia principal es el alcoholismo de Barney y su recuperación. Ok, ok. Es que aquí lo que pasa, lo que está pasando con la foto es que creo que lo que les molesta ni siquiera es el acto, sino lo que ven. O sea, cuando en este episodio que dices de la princesa Cachemira. Cachemira, Marge se molesta con Homero, pero ¿qué está pasando? Cuando le preguntan a Homero por qué se molestó Marge, él nunca habla de que estuvo bailando con esta mujer. Él dice que Marge se enojó por una tonta fotografía. Ujú. Y
Y después, cuando el señor Burns está reprendiendo a Homero en la planta nuclear en frente de Smithers, dice que ningún empleado suyo puede ir a ese tipo de fiestas, pero resulta que todos los que estuvieron en el trabajo, Estaban ahí. en la fiesta eran del... Sí, estaban ahí, todos los del trabajo estaban ahí. Y bueno, después corre a Smithers para que no haya testigos y finalmente habla con Homero y le dice que lo ayude a ser más desenvuelto, particularmente frente a las mujeres. Entonces, finalmente lo que está pasando ahí es tomar la fotografía como una, como ejemplo de realidad de lo que se percibe, de lo que se hace visible. Y creo que ahí Ok, está el acento artístico y un contraste que hemos visto entre todos estos episodios que hemos platicado en 2 episodios. Lo que el arte permite ver frente a los intentos de censura o manipulación de la imagen. Entonces, te digo, para mí lo particular es eso, cómo Mero no cree que Marx se enojó con él por lo que hizo, sino por la tonta fotografía, es decir, por lo que estaba viendo. Y otra vez, Burns ujú. corriendo a Smithers para que no sea testigo de lo que le va a pedir a Homero, pues finalmente es eso. O sea, como Nietzsche decía que el valor es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Entonces, Uh, realmente esta división y lo que hace Lisa, ¿no? O sea, que ujú. finalmente muestra a la gente lo que nadie ve de su familia. Y bueno, o sea, se supone que los viajes de bodas, la luna de miel es eso, cuando ocurre este encuentro sexual entre la novia y el novio, tiene que ser en un lugar lejano a donde se desenvuelven regularmente, porque la mujer no puede perder la virginidad en su entorno familiar. Tiene que ocurrir en un Wow. lugar donde nadie los vea. Sí, eso lo dice Foucault, por cierto, eso nos muestra en un texto dedicado a las radiofonías y las heterotopías, pero bueno, es eso, esa es su explicación de por qué la luna de miel tiene que ocurrir en un lugar que no solemos percibir para de algún modo crear la ilusión de que ocurrió mágicamente este antes y después o que de algún modo no ha ocurrido porque no lo vimos. Pero ahí Entonces, para entonces mí entraría, ajá, perdón, ajá, termine la idea, ajá. no, tú, Ahí mi problema sería, o no lo sé, cómo conjugar esto con lo que intenta hacer Bart y Lisa. Ellos al revés. Ellos es exponer. Quieren la foto perfecta para el directorio. Intentan con naturaleza, con una sí, mamá cóndor que alimente, les ganan la foto. Intentan fabricarla poniendo un montón de perros para que jueguen cartas y otra vez Nelson les roba la foto. Al final quieren sí, decir, bueno, es una guía de Springfield, vamos a tomar una foto de Springfield. Y salió justo una foto quemándose. Pero al final, ilusoriamente gana March por una foto de ellos dos encueraditos en el inodoro haciendo del baño. Entonces, aquí, ¿cómo podríamos conjugar aquí es al revés. Aquí, y obviamente yo sé que al final querían la bicicleta, ¿no? Que era una intención de fondo. Pero más allá de sí. eso, ¿cómo es esa búsqueda por esa foto perfecta? Yo conozco gente que se toma 50 fotos para poner una, ¿no? Ahí son, Seguramente. bueno, en primer lugar dicen que un mal fotógrafo es el que no se mueve. Y de hecho, pues yo he visto fotógrafos que se agachan, que buscan. Hay un personaje bastante popular en Instagram, se hace llamar el Drone Master y bueno, pues tiene Ujú. imágenes muy interesantes, documentales en algunos momentos que ha tomado pues con un dron. O sea, finalmente si ya estamos basándonos en el artificio técnico, pues lo que nos permite es ir más allá de la perspectiva habitual a la que estamos acostumbrados, muy curiosamente por la posición o la estatura habitual del cuerpo. Mm, Esto tiene un poco que ver con Homero, que era capaz de cantar ópera cuando estaba en otra posición a la habitual. Pero bueno, creo que sí hay un contraste en donde señalas, pero el enlace otra vez está en la historia, en este caso principal. O sea, cuando Barney decide Ujú. dejar la bebida es porque se ve en video y ve cómo se ve alcohólico. Si no se hubiera visto ebrio, no habría tocado fondo. Entonces es Uh. otra vez esta cámara, esta imagen, la que suscita en él el cambio. Creo que ahí estaría la rima Este, entonces, sí, Barney con su video y Homero con la foto. No se avergüenzan del hecho, se avergüenzan de que se dieron cuenta de que la gente conoció el por hecho. supuesto. Uh, Y qué ahí está interesante. otra vez el derecho al olvido.
Sí, por eso te No, digo está que, bien. quizá ahí está esta idea entre lo que queremos ocultar, entre lo que se quiere censurar también y entre que para mí el arte siempre revela. Y bueno, pues finalmente, pues es cierto, digo, creo que el hecho de que March haya ganado la foto, otra vez está esta suerte de mensaje de fondo que yo veo muy bonito en Los Simpsons, que es, March ganó casi hasta por serendipia, ¿no? Pero bueno, es otra vez quien hace al final lo más artístico, no fue pues quien estuvo ahí con la gran producción, sino en este intento ingenuo incluso, pero había algo ahí. Lindo. Y Y bueno, ganaron por su último, pues ahí a bicicleta. Lisa le pasa, sí, bueno, ahí a Lisa le pasa lo que le hace a su familia en el Festival de Sundance, que expone su intimidad, pues ahí sale junto a su hermano en el excusado. Pero bueno, muy parecido a lo que hablábamos de pintarnos desnudos. Cómo cambia de cuando tú quieres la exposición desnudo a cuando sin tu permiso te exhiben desnudo. Qué ironía, ¿no? Gran ironía que seguramente tiene un Sí. peso simbólico completamente diferente respecto a las perspectivas de buscarlo a ser exhibido por un miembro de tu familia. Y muy diferente, evidentemente, sin tu consentimiento en otros temas varios, pero aquí hablando en este contexto pequeño, creo que sí fue muy peculiar. Me gustaría dar mi pequeña conclusión antes de dejar el cierre al señor McVeigh. Creo que con todo esto queremos transmitir esa idea de lo poderoso que es el arte, que no hay que ser un experto para disfrutarlo y qué mejor que disfrutar de ese arte que con nuestros amados Simpsons. Eso es básicamente, pueden encontrar arte, ciencia, literatura, todo eso en una serie tan querida que después de tantos años nos ha dado tantos recursos para poderla seguir. Moraleja, hasta aquí en este punto, creo que yo sacaría 3 puntos. Vean Los Simpsons, compren arte y ahora vean películas. Señor McVeigh, por favor, su Muy conclusión. bien. Yo también voy a aterrizar hacia Vean los Simpson, pero porque creo que hablamos un poco sobre los memes en este episodio, que por eso, por Ujú. cierto, también hay artistas que están trabajando desde los memes. Por ejemplo, Daniela de la Torre es un ejemplo bien actual. Pero bueno, tratando de dar un cierre, ya para no alargar más el episodio, este, 2 hojas después. lo- lo- nada, creo que lo dijimos. Ahora se puede ver a los Simpson al revés. Si bien se extrajeron memes que hacen referencia a los Simpson, ahora se pueden ver a los Simpson y como una búsqueda o cazando estos memes. Ahora se ha invertido la perspectiva y creo que puede pasar lo mismo con el arte. Creo que si en muchos episodios de Los Simpson la persona que acaba haciendo la gran obra es la que tenía el intento más ingenuo, también podemos acercarnos así a las obras de arte. A lo mejor no todos cachamos las referencias que hay en Los Simpson hacia piezas artísticas, pero yo creo que es válido también hacer estos acercamientos ingenuos al arte y aun si nos remiten a Los Simpson, pues permitir que exista esa familiaridad entre una pieza artística y bueno, pues siempre es posible encontrar un enlace en nuestra vida, por muy intelectual, metareferencial, etcétera, que exista, que sea la obra, pues finalmente es un producto humano. Así que hay que consumir arte y consumir sobre todo Los Simpsons. Perfecto. Muy bien. Me encanta Esa que es la hayamos conclusión. llegado a eso mismo. Ah, bueno, y este podcast, por cierto, que se incluye entre los productos culturales de Los Simpsons. Oye, no será artístico, pero tenemos pasión, es lo que importa. Es que si no lo hacíamos, nunca sabríamos cuánta gente no nos iba a ver. Piénsenme. Muchas gracias, gran Rainer Muy buena. Castle. Gracias a todas y todos por estar con nosotros. Esperen nuestros próximos episodios. Adiós.